¡Oh! Yo creo que sí, habrá quedado bien. Muy buenas a todos, somos Rotten y Síncope. Muy buenas. Y continuamos con Scream 3. Scream 3, la que fue considerada la peor por la mayoría de la gente. Sé que muchos me estuvisteis diciendo, no, es mucho peor la 5. Me refiero a la 3 como la trilogía original de Scream. Película que salió en el año 2000, el mismo año que salió Scary Movie, que dura 116 minutos. Seguimos en esa retaila de casi 2 horas de película y que esta vez tiene un 4,4 en Film Affinity. Aunque sé que muchos quizás ni siquiera habéis visto esta tercera parte porque ya os cansasteis en la segunda, nosotros estos vídeos, repito, los hacemos en forma de opinión, un poquito como ha envejecido la saga de Scream. Por lo tanto, el vídeo va a estar repleto de spoiler, pero no es ni un resumen ni una crítica per se. Así que, como hemos hecho con todos los vídeos de esta saga, me gustaría empezar con la muerte de ejemplo. Una muerte que en todas las películas de Scream siempre nos han parecido quizá hasta de lo mejorcito que aportó esta saga. Exacto, de hecho es un poco lo que abre el apetito en la película, sí, ¿no? Y la escena que muestra un poco las cartas de por dónde van a ir los tiros o qué calidad o qué rango un poquito de humor y de gore puede tener. La verdad que esta es la primera escena de muerte de Madre de Dios, de verdad, no me puedo ni concentrar. Ya, por Dios, ya. La verdad es que esta es la primera escena de muerte de ejemplo que me ha dejado muy poco satisfecha, por no decir nada. Aparte de que la he sentido muy precipitada, no he tenido la sensación de que realmente allí estaban enseñándome las cartas, sino que lo que estaban haciendo era resolver algo que estaba pendiente e incluso matar a uno de los principales protagonistas que habíamos tenido hasta ahora, a Cotton, que morirá en su mansión junto a su novia y que, a pesar de conocerlo de 2 películas más y tener un poco de sentido de quién es, no nos da ninguna pena. De hecho, parece que la película lo que pretende es quitarse de encima una subtrama que ya explotaron en la 1 y en la 2 y que no tienen más que estirar. Así que creo que para la película esto es más un alivio, se nos transmite a nosotros de una forma muy distinta a como hemos sentido las otras escenas un poco de introducción de las películas. Además de que nos presentarán, digamos, el pay to win que va a tener nuestro amigo Ghostface, que es un cacharro con el que ha podido robarle la voz a todo personaje viviente de esta película. La verdad que con este artilugio Ghostface ya está súper chetado para toda la película y ya vemos que va a dar un nivel más de lo que nos había ofrecido hasta ahora. Es mucho más listo y parece que al menos menos torpe. Y además que la muerte de ejemplo ya podemos ver un poquito cómo va a ser de melodramáticas, poco sangrientas, siendo la tercera parte, según lo que nos decía Randy, siempre tiene que ir increciendo, cada vez más gore, más gritos y más sangre. En esta lo reducen todo para irnos un poquito a la parodia cachondeo, muy parecido a Scary Movie, más que incluso a la propia saga de Scream, que ya tenía sátira de por sí. Pero es que en la primera muerte a esta chica, como la vemos, que la apuñalan por la espalda y nos pega un grito, ¡oh!, que incluso puedes llegar a pensar que esa escena está rodada metacine, que en realidad están rodando alguna escena de lo que conocemos dentro de la película como Staff. Irónicamente, esta chica representa dentro de la película de Staff la muerte de ejemplo en sus propias películas. Cuestión que, por cierto, será una de las líneas argumentales que seguirá la trama de la película dentro del metacine que ha generado desde el principio. Ahora sí, yéndonos a la historia principal, podremos ver dónde está nuestra amiga Sidney, que esta vez se encuentra en una cabaña aislada junto a su perro y trabajando en una línea telefónica, una línea de ayuda a la mujer. Una línea donde ya veremos que la están llamando personas que tienen problemas y que ella tiene que, digamos, darles algunos consejos y que llamen a la policía si es necesario. A la vez nos presentan la otra línea de la película, y es que se está rodando Staff 3, la tercera parte de esta película de Scream, la cual han tenido que renovar a todo el elenco, ya que debido a lo que ocurrió en Scream 2, los actores están acojonados de que les vaya a ocurrir algo por participar en esta historia. Y también, por supuesto, está el tema de Cotton, quien iba a participar en Puñalada 3, siendo precisamente Cotton, representándose a sí mismo, y que de repente ha sido asesinado junto a su novia en su casa. Así que de nuevo volverá a cundir el pánico dentro de todo el set de rodaje de esta película. La película girará en torno al rodaje de Staff 3. Estaremos en los estudios de Hollywood, donde conoceremos a los protagonistas de esta nueva película, que representarán a los protas que hemos conocido en las anteriores películas de Scream. Unos actores que se les ve actores de segunda, lo que le dará el problema a la cinta de que el cachondeo todavía será más recalcado de lo que la propia película ya está haciendo. Tal cual, la gracieta es mucho más obvia, incluso resulta hasta cierto punto molesta. No hay más que ver un poco las características o las personalidades
crueldades tan exageradas que les han dado a protagonistas como Randy, como Sidney o la propia Sissy. Son personajes un poco más caricaturizados que poco representan la realidad de lo que nosotros hemos visto en Scream. Por otra parte, también conoceremos al detrás de las cámaras, a los directores y a la gente un poquito más técnica y negociante que está detrás de toda esta película, que de primeras harán un poco más de secundarios, pero que más de adelante dentro de la película tendrás un papel importante. Más tarde que pronto veremos que la policía también está en este rodaje investigando los asesinatos, ya que ven que tienen totalmente relación con la película que se está rodando. Y estando Dewey de asistente del rodaje, le instarán a que les digan dónde está el paradero de Sidney, ya que, como hemos dicho, está escondida en la montaña muerta de miedo por si acaso vuelve Ghostface. Con todo este contexto en mano, vayamos a la segunda muerte. La segunda muerte era mi favorita, era la que más recordaba, la verdad, de Scream 3 por la forma en la que estaba hecha, pero esta vez viendo la película se me ha hecho mucho más floja, mucho más de cachondeo, lo que sí que es cierto que tiene una historia detrás algo particular. Si bien la escena no está mal, es verdad que tú me la habías relatado y me la habías contado muchísimas veces, y la escena en tu imaginación o en tu recuerdo, mejor dicho, se sentía un poquito más de esas típicas escenas opresivas, sí, a fuego lento, que realmente te recreaban una escena o una atmósfera de terror más parecido a lo que sentimos en la primera Scream, con tensión, con realmente ímpetu de que tu protagonista no le pase nada. Y aquí todo se ha sentido un poco precipitado, no tanto cómico, sino más bien mucho más rápido de lo que una escena así requería. La segunda muerte tiene una anécdota divertida que me explicó un suscriptor en comentarios en el vídeo de Scream 2, y es que al parecer hicieron parodia un poco de la relación que tenía Wes Craven con Sarah Michelle Gellar en Scream 2. Vemos como el personaje va vestido exactamente igual que ella, que comentará que es la segunda persona que debe morir dentro de la película, y mientras está repasando el guión con el director por teléfono, le comentará que tiene un nombre muy estúpido, Cassie, cuando recordemos que Sarah Michelle Gellar se llamaba Sissy en Scream 2. Para cuando se desvele que él es Ghostface, la llame Sarah, lo que ya nos da a entender del todo que están haciendo parodia de Sarah Michelle Gellar. Vamos, que en la vida real sí que existió alguna conversación similar donde Sarah Michelle Gellar se quejaba un poquito del nombre tan ridículo que tenía en la película al propio Wes Craven. Yendo al grano un poco con esta muerte, cuando descubre que en realidad quien está al teléfono no es el director sino el asesino que los está buscando, ella empezará a correr por el estudio a esconderse hasta llegar a la zona de vestuario, donde están varios Screams como en una especie de burra, y que ella se esconderá allí, lo que creará la tensión en el espectador de si alguno de esos disfraces es el de verdad. Aquí es donde vi mi Mandela. Mi Mandela era de que recordaba esta escena como con muchos más Screams. Recordaba como un pasillo prácticamente de sala de cine muy largo, con todo lleno de Screams, hasta cientos de ellos, pero en realidad solo hay 5 disfraces prácticamente. Hay muy pocos, y esto podría ser lo más parecido a las típicas escenas de maniquís, ¿no? Sí. Donde realmente intentas ver que maniquí se va a mover, un recurso bastante facilón, pero que por entonces podría dar un poquito más el pego, pero como hemos dicho, no se masca esa tragedia y esa tensión que en un principio todos recordábamos. A esta chica la perseguirá muy poco, la apuñalarán en la espalda y romperá el típico vidrio de puerta para morir ahí con la regalimada de sangre en la boca. Cosa que demuestra que la película ni siquiera va a centrarse en darnos buenas muertes, sino todo bastante cutre, rápido, incluso con el tono de parodia y sátira. Algo que veremos durante toda la película encontrándonos en los estudios de Hollywood es un montón de cameos de actores y directores famosos, haciendo hincapié, por cierto, por mi parte, en J.P. Bob, el silencioso, que me ha hecho gracia verlos ahí, pero sí que es cierto que me ha quitado todavía más la seriedad a lo que estaba viendo. Es que no pinta nada, yo tengo que reconocer que no puedo ser objetiva en esto, porque son dos personajes que a mí pues no me hacen mucha gracia, ese tipo de comedia absurda no me encaja del todo, y aparte de que he visto hay dos personajes que no pintaban nada dentro de todo el lore de Scream, y creo que ha sido simplemente por los loles. Y como dice Rotten, te saca un poquito más de la película en vez de seguir manteniendo un poco la tensión que debería tener. A estas alturas de la película, Sidney ya se habrá mostrado al mundo y habrá abandonado su cabaña del bosque y habrá decidido volver a la ciudad para mostrar un poquito de declaración y apoyo a todo lo que está pasando alrededor del rodaje de Staff 3. Ya han muerto varias personas que tenían relación directa con esa película y por lo tanto ella vuelve a estar en peligro. Así que se abrirá como una tercera línea, una tercera subtrama alrededor de la policía, de Sidney y sobre todo de uno de los agentes principales del caso, que no será otro que el Dr. Derek de Anatomía de Grey. Un personaje que básicamente estará ahí para que sospechemos de él. Y hablemos un poquito de eso, de todos los personajes que están ahí simplemente para que sospechemos de ellos, porque hay como demasiados en esta peli. En esta película quieren que sospeches de todo el mundo, pero no con el misterio que quizá vimos en la primera parte, sobre todo. En la segunda ya se empezó a ver un poco forzado el hecho de sospechar de la gente. Pero a mí no me molestó en la segunda, me pareció un término medio pues bastante equilibrado. En esta tercera parte prácticamente todo el mundo sospechoso por la actuación tan forzada que tienen para que sospeches de ellos. Desde la actriz principal, que se supone que es Sidney, que la veremos escondida en un baño con el traje de Scream y el teléfono,
teléfono, el productor que sabemos que tiene algo detrás, además de una relación secreta con la madre de Sidney en los años 70, y este policía que no deja de hacer cosas sospechosas en vez de investigar el caso como debería hacer. Y gracias a que has comentado esto, podemos hablar de una cuarta línea o una cuarta subtrama que introducen en la película, y es precisamente la que para mi gusto más sentido tiene, y es investigar un poco el pasado de la madre de Sidney, sí, el origen un poco de todo esto, algo que Randy nos deja ya dicho en su vídeo post-mortem que su hermana nos regalará para que entendamos un poco la esencia de esta trilogía y de esta tercera parte. La tercera parte básicamente no se dedicará al gore y a ofrecernos más muertes y más sangrientas ni más crueles, sino a volver al pasado, a volver a la primera película, al origen del todo, y explicarnos algo que no conocíamos o algo en lo que nos habían mentido para que todo diese la vuelta y cobrara otro sentido totalmente distinto al aceptado hasta ahora. Y es precisamente lo que la película muy inteligentemente hará. Si bien yo soy el primer fan de los vídeos de Randy, de cómo nos va contando el lore y cómo es un friki de las películas de terror, este vídeo está tremendamente forzado para el guión de la película. ¿Qué quiero decir con esto? Randy nos dice que esto ya no es una secuela, que esto ya forma parte de una trilogía, por lo tanto las normas cambian completamente. Ahora cualquiera puede morir, incluso la protagonista, se lo dice directamente a Sidney. Además de la frase, que es lo que yo digo que viene forzado, y es que le dice que el pasado volverá a por ella, que algo de lo que le ocurrió no es como ella piensa, lo que ya nos están dando a entender que la historia de la madre precisamente es el centro de atención de esta película, que está bien que la trama sea así, pero ese discurso de Randy me parece que está demasiado metido en la película para que el espectador vaya hilando esa historia nueva que nos están contando. Creo que se ha desperdiciado mucho ese vídeo de Randy, que podían haber hecho algo más interesante y seguir metiendo metacine de terror como siempre hacía este personaje. A mí sin embargo me ha gustado, me ha encajado bastante. Creo que han seguido manteniendo la misma línea que han hecho con los vídeos y con los mensajes de Randy, y que sí que sigue presente ahí el metacine, y además la película lo utiliza a su favor con pequeñas conveniencias. En eso estoy de acuerdo, pero creo que siempre han insistido esas pequeñas conveniencias con los discursos sobre cine de Randy. También te doy la razón en que, como dices, abre como una nueva historia dentro de la película, pero no es tanto abrirla de nueva, sino más bien cerrarla con respecto a lo que nos habían contado en la primera parte. Sí. La película o la trilogía tampoco nos ha mentido en sí, simplemente hay falta de información o recuerdos vagos que tenía Sidney, al igual que le pasó con la acusación hacia Cotton. Por eso mantengo que tiene bastante sentido dentro de todo lo que hemos visto. Un pequeño detalle, la hermana de Randy es pobrecita que muere en Hostel 2 con la guadaña y la bañera. Esa escena maravillosa que tanto me encanta. Nos hemos contado también que Sidney durante toda la película está teniendo paranoias y se imagina a su madre, se imagina al fantasma de su madre, que la está persiguiendo en forma de fantasma tétrico, que la culpa de algo que ella muy bien no sabe qué es. Esta parte que ha sido Rotten, no, o sea, esa es la parte que más me ha sacado, y fíjate que Randy ya nos dice algo de que esta vez el villano, el asesino, tendrá una parte sobrenatural, y creo que esto es a lo que se refiere, ¿no? A que por narices tenían que meter en esta película una idea un poco más paranormal de todos estos asesinatos reales que habíamos visto a lo largo de la trilogía. Pero esto sí que realmente se siente forzado, absurdo y sobre todo muy cómico. Incluso me llega hasta a molestar un poco la interpretación que hace de su propio personaje, Sidney, donde ya no la siento esa mujer madura con un trabajo y que ha intentado salir adelante aunque sea en aislamiento, y la vuelvo a sentir la niña pequeñita que viene Scream 1. Además, sobre lo de que Ghostface es sobrenatural y Randy dice que ahora ya ni los disparos ni las puñaladas solo se le puede matar decapitándolo con una explosión, ¿cuándo ha sido diferente? O sea, siempre Scream ha sido un personaje, el Ghostface, un personaje le han hecho de todo y nunca le ha ocurrido nada. Sí que es cierto que es la primera vez que le disparan directamente y desaparece igual, pero bueno, no es algo tampoco que me haya parecido que hayan cambiado tanto respecto a los otros Ghostface que vimos hasta ahora. Yo sí que siento el cambio, aquí sí que lo veo como esa idea de jamás puede morir. En el resto de las películas simplemente es que al final, cuando parecía muerto, se levantaba para dar el último aliento y el último grito, ¿no? Eso siempre era la coña, pero jamás le disparaban o le apuñalaban de ciertas maneras que luego podría levantarse del suelo y escapar corriendo. Aquí sí que se atreven a hacer eso, y una vez más creo que resulta un poquito más cómico que otra cosa. Yendo un poco al grano, tenemos la muerte del guardaespaldas, una muerte que tampoco me voy a recrear, un guardaespaldas que va de sobrado, que ya sabéis qué, y lo apuñalan por la espalda y muere. Un personaje, como os digo, tampoco veremos una muerte sangrienta, ni veremos una muerte como no hemos visto ya 3 en esta película, que es gente apuñalada por la espalda y gritando con el pecho para adelante. Ni siquiera tienen ese tono de crueldad un poco hacia el personaje, o ofrecer una muerte dolorosa o sufrida, ni siquiera se molestan en eso, simplemente te la apuñalan y punto. La muerte original sí que es en esa casa precisamente, que Ghostface les va mandando
fax con el guión de la propia película que están viviendo en ese momento. Los personajes están leyendo el fax de cómo el asesino les manda mensajes, les va dejando como pistas hasta el punto que dice solo sobrevivirá, puntos suspensivos, y todos salen corriendo de la casa, excepto el personaje de Dewey, que entrará y leerá el que huela el gas, y nos regalará una explosión, que parece que todo el presupuesto de esta película esté en esa explosión. Madre de esa casa. ¡Qué explosión, por que favor! La puta. ¡Qué exageración! Aún así esta escena está bien, pero me ha hecho más gracia que otra cosa, y si os habéis fijado mientras lo estábamos recordando, nos hemos vuelto a reír, porque realmente estos personajes que interpretan a nuestros personajes dentro de la propia película de Staff 3 son más cómicos y más ridículos que otra cosa. ¡Ay, yo quiero saber cómo acaba! ¡No entres! Al final eso me sigue pareciendo un poco más humor forzado que otra cosa. Para volver a hacernos sospechar de algunos personajes que pueden ser Ghostface, porque le disparan, desaparece y de golpe la actriz que hace de Sidney detrás de un árbol, pobrecita. ¡Ay! ¿Qué hago yo aquí? ¿Sabéis qué quiero decir? Yo entiendo el punto que hay que hacer sospechar y que el punto pequeño de humor la película lo puede tener, pero yo aquí en este momento ya estaba aburrido de lo que me estaban mostrando. Había perdido todo el sentido llamar a esto película de terror. Ahí está la clave, Rotten, es que ya Scream 3 no tiene ningún sentido de película de terror. Pero si te parece, vamos a pegar un salto enorme para irnos al final. A irnos a la última secuencia, donde, esto sí, yo voy a decir que me ha encantado, ver a Sidney en el plató de lo que era su primera casa, incluso el garaje de Stu, donde vio morir a su amiga Tatum. Cómo está recreado ese plató, que entiendo que es el plató real de Scream 1, y cómo Sidney se siente al volver a verlo. Una casa que tendrá un montón de pasadizos, que entiendo que es por donde el actor de Scream 1 pues podía esconderse. Incluso la gente del equipo de grabación podría ir moviéndose y grabando a través de espejos para grabar las escenas. Está muy bien traído para que una persona que no está metida en el mundillo del cine pueda ver ese plató y disfrutarlo a la vez que los actores. Ese es mi punto favorito quizá ahora mismo de Scream 3, cómo han utilizado esa metapelícula para crear una secuencia final muy buena. ¿Qué ocurre? Nos encontramos en el ABC que ya me cansa, y es Dewey haciéndose daño, Courtney Cox pidiendo ayuda con alguna escena de cachondeo porque se quieren y no se quieren con Dewey, y Sidney llegando al final para vivir, por supuesto, su escena final de revelación del asesino. A estas alturas quiero aclarar que creo que ya más o menos teníamos los dos claro quién era el asesino o el villano de la película, pero bueno, hasta este momento, es verdad que 10 minutos antes todavía la película se empeñaba en hacernos dudar con bastantes dudas razonables que te iban mostrando en la pantalla. Así que, ¡pum!, la revelación final es que es el director de la película de Staff 3 y que al mismo tiempo es el hermanastro de Sidney. Sabemos que era él porque no le vemos morir. Aparece apuñalado dentro de una nevera, el Courtney Cox le pone la mano aquí. Estaba seguro que diría alguna frase de se tomó algo para ralentizar su pulso. Ni lo comentan, da igual, tenía el pulso ralentizado. Y este hermanastro malévolo resulta que lo había preparado todo desde Scream 1. Manipuló a Billy hablándole de la madre de Sidney, de cómo se acostó con su padre, y por eso su familia se destruyó. Así que todas las películas de Scream giran en torno a este director patético. Un hermano de Sidney, fruto del engaño que tuvo su madre en los años 70, donde durante una fiesta se acostó con 3 hombres, o 3 hombres abusaron de ella. Aquí de paso nos dejaban un poco esa crítica al Hollywood de los 70 y cómo se podía destruir la carrera, incluso la vida o la personalidad de una chica joven e inexperta por querer cumplir el sueño de ser una actriz famosa en Hollywood. De hecho, yo deduzco un poco de todo esto que al final esa personalidad infiel, esa personalidad de la madre de Sidney quizás venga de todo ese traumático hecho que sucedió cuando tenía 20 años con esos 3 famosísimos de Hollywood. Por eso nunca pudo tener un matrimonio fiel, ni ser la madre idílica o modelo para su hija, ni siquiera una representante de su pueblo. Por eso dejó abandonado a ese hijo, fruto de algo que ella no estaba orgullosa, y de ahí por supuesto esa motivación que tiene nuestro hermanastro para justificar absolutamente todo lo que ha hecho. Envidia, necesidad de atención o simplemente ser un director frustrado. ¿Recordáis que Randy dijo que incluso Sidney podía morir en esta película? Pues le pegarán un tiro en el pecho nuestro amigo el director a bocajarro, sin miramientos, y dejando al espectador, oh Dios mío, van a matar a Sidney. Obviamente todos sabemos que no, y Sidney hará un poquito la representación inversa de lo que es el Ghostface. Desaparecerá de escena para atacar a su hermano por la espalda y acabar con él por fin. A mí esta escena la verdad es que me ha gustado, le ha dado un poco más de dinamismo a la escena y me ha parecido bien hacer ese pequeño intervalo
intercambio de papeles, donde por fin la heroína y la que salva el día se pone un poquito más en el papel de Ghostface, ya que lo conoce bastante de 3 películas. Dándole la mano a su hermano antes de morir, como comprendiendo un poco el dolor que el chaval había sentido. Eso me ha parecido bonito, para qué engañarnos, pero obviamente la película tiene que acabar con él levantándose de nuevo, porque 1, 2 y 3 veces van a hacer que ellos nunca mueren si no les pegan un tiro en la cabeza. La propia película se cachondea de hecho en el final y en el desenlace, y dices, bueno, pues no me lo van a hacer porque ya se están cachondeando de que si lo hacen una tercera vez ya sería como demasiado. Aún así lo vuelven a hacer y sí, teníais razón, era demasiado. Y parece que este es el final de los finales, parece que con esto ya cierran absolutamente todo el círculo, todas las historias y pequeñas subtramas que te han contado en estas 3 películas, y que se cierra la trilogía no dando ningún pie a nada para una cuarta parte, pero aún así ya sabemos que sí que la hubo. Yo tengo que decir, aquí voy a confesaros algo, y es que yo hay varias cosas de Scream 3 que creía que era de Scream 4, la muerte de Cotton y Sidney en la cabaña, yo creía que era de Scream 4, lo que me ha tenido rayado toda la película porque he descubierto que no me acuerdo de Scream 4, no sé ni de qué va, y la he visto, sé que la he visto y más de una vez, pero es que no me acuerdo de nada y eso es maravilloso. Por lo tanto, también, ¿qué nota le vamos a poner a Scream 3? Yo esta no la voy a probar, porque, no, porque la verdad es que no me ha dicho gran cosa. Puedo salvar algunas escenas, algunos detalles, alguna cosa que me ha gustado, tampoco me ha aburrido, es verdad, tampoco se me ha hecho pesada, pero sí que es verdad que ha sido más de lo mismo, y lo que han aumentado un poquito más para mi gusto no ha sido en lo mejor en lo que lo podrían aumentar, que en este caso ha sido en el humor, así que yo me voy a quedar con un 4,5. Yo le voy a poner un 5 raspado, y porque sí que es cierto que la he disfrutado, lo he pasado bien viéndola, me he entretenido como muchos os gusta decir, y eso al final es lo que busca una película, que te distraigas, que te entretengas, que no pases un buen rato. Son casi 2 horas y no se me ha hecho larga, entonces tengo que ser sincero conmigo mismo, y el 5 se lo va a llevar por todo eso. Pero sí que es cierto que como trilogía de Scream me he llevado una decepción muy grande de cómo fueron avanzando las películas, lo que hace que la quinta, siendo una película que no nos ha gustado a la mayoría, no se vuelva tan mala visto lo que hicieron en el pasado. Con más ganas os digo que tengo ganas de ver la cuarta y la sexta parte, a ver qué han creado para esas 2 películas. Y contaros en la caja de comentarios qué os parece hasta ahora esta trilogía, si la tercera coincidís con nosotros y con, creo, la gran mayoría de que la tercera es un poquito la más floja. ¿Os gusta este desequilibrio entre comedia y tensión o terror en el que se han centrado aquí? ¿O por el contrario os hubiera gustado que, como buena trilogía, la tercera se pareciese un poquito más a nivel de atmósfera y de terror que la primera parte? Nos podéis seguir dejando en comentarios curiosidades, que son maravillosas todas las que nos habéis dejado. Además, nosotros también tenemos un vídeo de 13 curiosidades de Scream, por si os interesa verlo. Muchas gracias, Síncope, ¿Cómo se me dirote? a los miembros, a los patrons, a los nuevos subs, a los de siempre, y nos vemos en la siguiente. Venga, Gur.